El Bandicoot original del mundo, Crash, está a punto de adentrarse en el reino de lo sobrenatural. Un viejo avaro llamado Mr. Chrome ha muerto en su mansión, rodeado de su fortuna y nada más. Sin amigos en vida, su propiedad se rumorea que está llena de fantasmas que deambulan inquietos por los terrenos de la mansión, causando problemas a cualquiera que se atreva a acercarse. Algunos dicen que Chrome hizo un pacto maligno en su lecho de muerte para despertar a los fantasmas y que cuidaran de su oro. Fue tan egoísta que, al final, su espíritu impuro permanecería en la tierra para proteger el tesoro por siempre. Se dice que los no muertos han resucitado de sus tumbas y caminan en la noche. Los zombies emergen de sus antiguas criptas subterráneas buscando almas. Los espíritus del bosque vuelven los senderos intransitables. Y el fantasma del propio Mr. Chrome recorre los polvorientos pasillos de su escondida mansión. Rumores y relatos de horror aparte, la tentación del tesoro prohibido es demasiado para que Crash pueda resistirse. Es hora de atarse los cordones de las zapatillas, subirse los pantalones cortos y encontrar ese oro. Una pequeña cacería de tesoros siempre es un buen descanso de las duras labores de salvar el mundo. Además, todos saben que los fantasmas no existen. Con esta premisa, comienza uno de los juegos más oscuros de la franquicia. A todos les encantan los misterios, y Crash no es la excepción. Con la promesa de fama y fortuna, Crash está listo para enfrentar la mansión encantada de un avaro fallecido. Aunque abundan los rumores sobre las criaturas malignas que la habitan, ninguna amenaza es demasiado grande para impedir esta gran aventura. Enfréntate a murciélagos, zombies, fantasmas, arañas y espíritus no muertos sin problemas gracias al devastador giro torbellino y el salto aplastante. Colecciona 12 objetos diferentes que te ayudarán a desbloquear el camino hacia el oro. Pero cuidado, marca bien tu ruta. Un paso en falso, y podrías perderte para siempre. Este juego, oficialmente llamado simplemente como Crash Bandicoot, aunque popularmente conocido como Crash Bandicoot 99X, para diferenciarlo del título original de PlayStation, fue desarrollado exclusivamente para una consola portátil conocida como Tiger 99X, un dispositivo diseñado para ejecutar un único juego. En este caso, a Crash Bandicoot. La consola cuenta con una pantalla de matriz de puntos, similar a una calculadora, con una resolución de 80 por 80 píxeles. Aunque se trata de un juego en 2D, está diseñado de manera que simule la profundidad y el volumen de un entorno tridimensional, logrando un efecto pseudo 3D. La mecánica del juego consiste en guiar a Crash a través de un mundo repleto de obstáculos, enemigos y desafíos de plataformas. Para ello, el jugador puede esquivar, realizar su característico ataque giratorio o saltar para sortear o evitar los peligros según sea necesario. A medida que Crash avanza, el escenario se desplaza hacia atrás. Crash puede moverse hacia los lados para esquivar enemigos, pero sin la posibilidad de retroceder a zonas ya visitadas debido a las limitaciones técnicas de la consola. El objetivo principal es ayudar a Crash a infiltrarse en el temible territorio de Mr. Chrome para robar su tesoro oculto. La aventura comienza en los terrenos de la mansión, un punto central desde el cual se puede acceder a 4 niveles temáticos: el bosque encantado, las catacumbas, el cementerio y la mansión de Chrome. Este sistema recuerda al workroom de otros títulos de la saga, permitiendo cierta exploración dentro de la estructura lineal del juego. Cada nivel del juego presenta obstáculos únicos, enemigos distintivos y un jefe final que puede ser uno de los secuaces de Mr. Chrome, o incluso el propio Mr. Chrome. Estos son los desafíos que esperan a Crash en cada zona. En el bosque encantado hay serpientes y murciélagos, el jefe es Storm Thing, un árbol muerto viviente. Las catacumbas incluyen sapos de piedra, arañas y tumbas abiertas que deben saltarse, el jefe es Grumbler, una momia.
El cementerio presenta zombies, fantasmas y lápidas que deben saltarse. El jefe es Digger, un esqueleto con cuernos. Finalmente, la mansión de Krum tiene murciélagos gigantes, espíritus y mesas encantadas, además del propio Mr. Krum como jefe final. Como podrán observar en los enemigos y niveles, el juego presenta una atmósfera espeluznante que recuerda mucho a Castlevania. Se trata más de una ambientación al estilo de Halloween que de un juego de terror en el sentido estricto. Siguiendo la tradición de la serie, existen distintos tipos de cajas que Crash puede romper utilizando un salto aplastante o un ataque giratorio. Los tipos de cajas son los siguientes. Las cajas normales, que pueden contener frutas Wumpa al romperlas. Las cajas Crash, que otorgan una unidad de salud. Las cajas TNT, que al romperlas explotan y dañan a Crash. Las cajas misteriosas, su contenido es aleatorio, pudiendo ser cualquiera de las cajas mencionadas anteriormente, ya sea beneficiosa o perjudicial. Y las cajas Aku Aku, que contienen una máscara de Aku Aku, que proporcionan un escudo protector que protege a Crash de un daño recibido. A diferencia de los primeros juegos de la franquicia, no es obligatorio romper todas las cajas, y no se otorga una recompensa por hacerlo. Además, aparecerán frutas Wumpa a lo largo del camino, las cuales puedes recoger al tocarlas. Las frutas Wumpa otorgan salud. Por cada 100 recolectadas, Crash obtiene una unidad de salud. Crash comienza la partida con 3 unidades de salud, y cada vez que recibe daño sin la protección de Aku Aku, pierde una unidad. El juego termina cuando Crash se queda sin salud o cuando encuentra el oro de Mr. Krum, cumpliendo así su objetivo final. Cada nivel se divide en 3 secciones diferentes. Al final de la primera y segunda sección, Crash se enfrenta a una bifurcación. El camino de la derecha no conduce a la siguiente sección del nivel, sino que regresa a los terrenos de la mansión. Sin embargo, si es la primera vez que se elige este camino en una sección específica, Crash también obtendrá un objeto coleccionable temático del nivel en el que dicho objeto será utilizado. Estos objetos se almacenan en un inventario accesible en cualquier momento y son esenciales para desbloquear secciones en otros niveles del juego. Cada nivel utiliza objetos similares para abrir los diferentes caminos, lo que facilita identificar qué objeto pertenece a cada nivel. Por otro lado, el camino de la izquierda permanecerá bloqueado hasta que se consiga el objeto necesario para abrirlo, el cual se encuentra en un nivel diferente. Una vez desbloqueado, Crash podrá avanzar a la siguiente sección del nivel en curso. Esta mecánica fomenta la rejugabilidad, ya que obliga al jugador a regresar a niveles previamente explorados para recolectar los objetos clave y desbloquear nuevas rutas. Además, una vez abiertos, estos caminos permanecen accesibles durante toda la partida. Al llegar al final de la tercera sección del nivel, ya no habrá una bifurcación. En su lugar, deberás enfrentarte al jefe del nivel. Una vez derrotes al jefe, obtendrás otro objeto coleccionable. Finalmente, al llegar al enfrentamiento contra el jefe final, Mr. Krum, en la mansión de Krum y derrotarlo, Crash reclamará su tesoro, se mostrará la puntuación obtenida y el juego llegará a su fin. Como dato curioso, la única canción que incluye el juego es una que se reproduce únicamente en los momentos en que no hay gameplay. Se trata de una melodía corta y repetitiva interpretada en piano, con tonos atonales que generan una atmósfera inquietante. Desconozco el nombre de la canción, pero parece ser música de stock proveniente de una biblioteca de sonido genérica, ya que ha aparecido en obras muy diferentes, por lo que la melodía no es original de este juego. A continuación, les presento un par de ejemplos donde se ha utilizado esta canción.
Otra cosa a destacar es que cada copia del juego incluía un cable que permitía conectar dos consolas portátiles de Crash Bandicoot 99X. No obstante, las consolas también podían interconectarse sin necesidad de cable, simplemente acoplándolas a través de sus puertos de enlace. En este modo, ambos jugadores participaban simultáneamente en la misma campaña para un jugador, compitiendo entre sí mientras avanzaban. El progreso de cada jugador se registra en sus respectivas consolas. El objetivo es simple. El jugador que lograra mantenerse más tiempo sin perder todos sus puntos de salud y consiguiera el puntaje más alto se proclamaba ganador. Este sistema convertía el avance en la campaña en una competición directa, añadiendo un desafío adicional y haciendo que cada partida fuera más emocionante. Crash Bandicoot 99X también ofrecía una función especial que permitía conectar la consola Tiger 99X a una computadora mediante un paquete llamado Tiger Web Link, el cual se vendía por separado. Dicho paquete incluía un CD con el software necesario para ejecutar Tiger Web Link, también descargable desde el sitio web de Tiger Electronics, e igualmente incluía un cable Web Link, que se conectaba por un extremo al puerto de enlace del 99X y, por el otro extremo, al puerto COM de una PC mediante un conector de 9 pines. A través de esta conexión, los jugadores podían subir sus propios puntajes o descargar códigos secretos y características adicionales para el juego en el sitio web oficial de Tiger Electronics. Sin embargo, dado que el sitio web ya no está activo, no se tiene certeza sobre qué contenido extra estaba realmente disponible. Uno de los pocos códigos secretos documentados se encuentra en el manual del juego. Se trata del código Easy, el cual otorga puntos de salud adicionales a los jugadores que enfrentaban dificultades en la aventura. Para interactuar con el sitio web oficial de Tiger Electronics, era necesario registrarse e iniciar sesión, donde el nombre y el avatar del usuario se mostraban junto a sus puntuaciones registradas en la tabla de clasificación del juego. Actualmente, lo único relacionado con Crash Bandicoot 99X que aún se puede ver en este sitio, gracias a la Wayback Machine, es la tabla de clasificación de los mejores puntajes. Esta aparece de forma estática en la página por defecto, al menos en su top 10. En las opciones inferiores, es posible seleccionar otros juegos y ajustar el número de filas o posiciones a mostrar. Sin embargo, esta información requeriría una petición al servidor, el cual ya no está activo. En la tabla de clasificación se muestra el top 10 de usuarios con los mejores puntajes, junto con la fecha en que subieron sus resultados. En el primer lugar se encuentra el usuario Gaptumutu, con una puntuación perfecta de 9.999, siendo el único en lograrlo. Un poco sospechoso, quizás sea un hacker, pero como no podemos probar esto, digamos que lo consiguió de forma legal, con mucho esfuerzo, dedicación y horas de juego sin descanso, ni ducha. ¿Qué es eso? Además, la mejor puntuación de cada juego de Tiger 99X se registraba en el Salón de la Fama, una página especial llamada X-Masters, alojada en el mismo sitio web oficial de Tiger Electronics. Esta sección destacaba a los jugadores con los puntajes más altos, y una vez más, encontramos a nuestro viejo amigo, Gaptumutu, luciendo su sospechosa puntuación perfecta de 9.999 puntos. El sitio web de Tiger Electronics también anunciaba y organizaba concursos para los jugadores con las mejores puntuaciones. Se otorgaban premios a quienes lograran los puntajes más altos. Por ejemplo, en este anuncio que aparece en pantalla, se promocionaba un concurso en el que, al obtener la mejor puntuación en Crash Bandicoot 99X en la página de Tiger Electronics antes del 15 de enero de 1999, se podía ganar un viaje para 4 personas al parque temático de Universal Studios en Orlando. Este anuncio muestra a Crash Bandicoot y detalla las fechas, los requisitos de participación y las menciones legales, todo con un diseño colorido y llamativo, característico de finales de los 90. Además, gracias a la Wayback Machine, es posible acceder a la tienda en línea de Tiger Electronics y observar que el juego Crash Bandicoot 99X se encontraba entre los más caros, con un precio de $30. Un costo considerable, especialmente para los años 90. Por último, echemos un vistazo a un anuncio televisivo que promociona Crash Bandicoot 99X. This is my world, 99X.
Trek beyond normal gaming systems and crash into a multi-level gaming universe. Only 99X hacks 6400 high-res screen and digitized sound into a Crash Bandicoot game you've never played. Link this spin, move, and smash jumping hijinks with other 99Xs for a head-on crash. Then boot up 99X to your computer and crash the Tiger website for expanded gameplay. 99X Games, stretching the confines of portable gaming. Como dato curioso, al tratarse de un juego de Crash no publicitado por Sony, la botarga de Crash utilizada en este comercial no es la misma que apareció en los anuncios de los juegos de PlayStation, sino la versión de Universal empleada en sus parques temáticos. Es posible que este sea el único comercial donde se utilizó esta botarga específica de Crash. Otra curiosidad del comercial es que, en un momento, se muestra una escena del juego donde se alcanza a leer Crash Bandicoot 2. Además, en el anuncio podemos oír melodías que no son terroríficas ni que parecen encontrarse en el juego base. 6400 Asimismo, en el anuncio aparece otra escena del juego donde se ve un portal, y justo encima se lee Turtlewood, y sobre este, Warp Room. Luego se presenta el nivel, ambientado en una jungla, en el que se observa un hongo. Más adelante en el anuncio, en ese mismo nivel, se puede ver una especie de agujero. Este diseño es similar al de Turtlewood de Crash Bandicoot 2. Sin duda, este nivel es completamente nuevo y no corresponde a ninguno de los 4 disponibles en el juego. Es probable que se trate de una de las funciones adicionales que se podían descargar desde el sitio web oficial de Tiger Electronics a través del paquete Tiger Web Link. Al parecer, se podía descargar un modo de Crash Bandicoot 2 para jugar niveles basados en dicho juego. Y digo, niveles, en plural porque, en la escena del portal de Turtlewood, se pueden ver flechas a los lados que indican la existencia de más niveles seleccionables. En el comercial también se muestra la página de Tiger 99X dedicada a Crash Bandicoot, en la que aparece una tabla de clasificación de los mejores puntajes junto al logo de Crash Bandicoot 2. Al comparar esta página con otra captura de la página web incluida en el empaque de Crash Bandicoot 99X, se observa que esta última utiliza el logo de Crash Bandicoot 1 en su lugar y presenta un diseño ligeramente diferente. Por ello, existe la posibilidad de que este supuesto modo de Crash Bandicoot 2 tuviera su propia tabla de clasificación separada del modo tradicional, o que simplemente se tratara de una versión beta de la página. Crash está de vuelta en esta emocionante nueva aventura. Se dice que la mansión encantada del ahora fallecido Mr. Cruel guarda un tesoro incomparable. Muchos valientes aventureros han intentado reclamar la fortuna oculta de Mr. Cruel, pero ninguno ha regresado. ¿Quién más que Crash se atrevería a lo imposible? Enfréntate a fantasmas, serpientes venenosas, murciélagos, plantas carnívoras e incluso al espíritu del propio Mr. Cruel. El camino hacia las riquezas está lleno de peligros que podrían llevarte a la ruina. ¿Ayudarás a Crash a capturar el oro o le temes a los fantasmas? Ese mismo año, en 1998, se lanzó una segunda versión más económica de Crash Bandicoot 99X. Esta edición presentaba un diseño distinto, reemplazando la pantalla de matriz de puntos por una pantalla con segmentos predefinidos, donde cada elemento gráfico era una figura fija diseñada como parte de la pantalla. Los segmentos se activaban o desactivaban para mostrar las acciones o los movimientos del personaje, similar al sistema de las Game & Watch de Nintendo. En esta versión simplificada, la jugabilidad se desarrolla en un cementerio repleto de peligros. Crash puede desplazarse hacia la derecha o la izquierda, además de saltar y ejecutar su característico ataque giratorio. Un temporizador ubicado en la esquina superior derecha indicaba el tiempo límite para completar cada escenario. Este temporizador desaparecía momentáneamente al obtener o perder puntos, siendo reemplazado por la puntuación actual del jugador antes de volver a mostrar el temporizador. También aparecen las clásicas cajas de la franquicia en el juego.
Entre ellas se encuentran las cajas de fruta Goomba, que te otorgan puntos, las cajas con el signo de interrogación, que te otorgan puntos o una máscara Aku Aku, la cual te protege de un daño recibido para evitar perder puntos, y las cajas Nitro, que te restan puntos si las golpeas. Cuando las cajas aparecen en pantalla, estas desaparecen después de un breve periodo de tiempo, lo que obliga a destruirlas rápidamente, por lo que también es muy fácil golpear una Nitro por error. Además, hay lápidas, básicamente cajas con cruces encima, que debes evitar, ya que chocar contra ellas hará que pierdas puntos. Crash está en busca del tesoro escondido en algún lugar de la mansión de Krul. Lamentablemente, la puerta de la mansión ha sido sellada con un tipo de cerradura especial. Crash debe encontrar y recolectar al menos 6 llaves para abrir la mansión. Así, el objetivo principal del juego es recolectar al menos 6 de las 9 llaves disponibles para enfrentarse a Mr. Krul y reclamar su tesoro. El jugador debe moverse por la pantalla y reaccionar a tiempo para eliminar a los diferentes enemigos que aparecen en el juego. Debes golpear a los enemigos para acumular puntos, pero hay que tener cuidado, ya que si te golpean perderás puntos. Para obtener una llave, debes acumular al menos 1000 puntos antes de que el tiempo se agote. Una vez que alcances la puntuación necesaria, la llave aparecerá en la parte superior de la pantalla y deberás saltar para recogerla. Hay que prestar mucha atención al momento en que aparece, ya que la llave desaparece después de un tiempo y, debido a sus gráficos pequeños, puede pasar desapercibida. La llave, generalmente, aparece cuando el temporizador se acerca a los 20 segundos. Sin embargo, a veces simplemente acumularás puntos y tendrás la suerte de ver aparecer la llave, y en otras ocasiones ya tendrás suficientes puntos y solo tendrás que esperar un poco más. Así que esto puede ser un poco aleatorio. El juego consta de 3 etapas, cada una compuesta por 3 actos. En el primer acto, tus principales enemigos son serpientes y murciélagos que se desplazan por el escenario, además de una planta carnívora que aparece en el lado derecho de la pantalla. El acto 2 es bastante sencillo. Los únicos enemigos que encontrarás son fantasmas que se mueven por el lado izquierdo de la pantalla y ataúdes abiertos. En el acto 3 vuelven a aparecer los ataúdes abiertos y los fantasmas, pero ahora estos portan un tridente. Además, aparecen ratas que corretean por el escenario, actuando de manera similar a las serpientes del primer acto. Después de completar estos actos, el juego continúa con las otras 2 etapas restantes, pero con una dificultad creciente. La velocidad de los niveles aumenta y los enemigos atacan con mayor rapidez, exigiendo reflejos aún más precisos por parte del jugador. En la parte superior derecha de la pantalla aparecen iconos con la cabeza de Crash, lo que podría hacer pensar que representan vidas. Sin embargo, en realidad indican la etapa en la que se encuentra el jugador. De hecho, en este juego no hay vidas. La única forma de perder es quedarse sin llaves para acceder al jefe final o ser derrotado por el propio Mr. Krul. Si el jugador llega a la tercera etapa del acto 3 cuando el temporizador alcance aproximadamente los 50 segundos y ha reunido al menos 6 llaves, se enfrentará a la manifestación fantasmal de Mr. Krul, representada como una cabeza espectral con rasgos similares a los de un espantapájaros. Para vencerlo, es necesario sincronizar el ataque giratorio con precisión y mantenerse atento tanto al marcador de puntuación como al temporizador. Si alguno de los dos llega a 0, el juego terminará sin éxito. Una vez que logres golpearlo varias veces, Mr. Krul será derrotado y, mágicamente, su tesoro aparecerá en el cementerio. ¡Hurra! Crash ahora es rico. Al parecer, no fue necesario ir a la mansión de Krul, abrirla con las llaves recolectadas y obtener el tesoro que se encontraba en su interior, tal como indicaba el objetivo del juego en su manual. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar la coherencia del juego? Supongo que, al ver a un Bandicoot desquiciado aniquilando animales, plantas y fantasmas en el cementerio, Mr. Krul no tuvo más opción que dejarse atracar por Crash y cederle el oro que con tanto esfuerzo había conseguido, con tal de que finalmente se largara del lugar y dejara todo en paz. En fin, el juego concluye con Crash, el tesoro y las demás figuras desapareciendo de la pantalla, mientras se muestra la puntuación total obtenida a lo largo del juego. Como dato curioso, el manual de instrucciones de esta versión menciona al villano como Mr. Chrome en lugar de Mr. Krul. De hecho,
La historia de fondo del juego en el manual es idéntica a la de Crash Bandicoot 99X, manteniendo el nombre de Mr. Chrome, a pesar de que en el empaque del juego se le llama Mr. Krull. Esto sugiere que no son personajes diferentes, sino la misma entidad con un diseño y nombre distintos. Otra curiosidad es que, a diferencia de la versión para Tiger 99X Games, que contaba con efectos de sonido digitalizados durante el gameplay, esta versión utiliza en su lugar una canción corta y repetitiva, además de un único efecto de sonido bastante pobre. Sí, está horrible. El juego conocido como Crash Bandicoot 99X fue desarrollado por Tiger Electronics bajo la licencia de Universal Interactive Studios y lanzado en 1998 como parte de la línea Tiger 99X. Representó un intento innovador de Tiger Electronics al ofrecer una experiencia más cercana a los videojuegos tradicionales dentro de sus consolas portátiles limitadas que operaban con 3 pilas AAA. A diferencia de los dispositivos tradicionales de la compañía, que utilizaban pantallas con segmentos predefinidos, la serie 99X incorporó pantallas de matriz de puntos con una resolución de 80 por 80 píxeles. Esto permitió gráficos más detallados y animaciones más fluidas. Este avance tecnológico tuvo un impacto en el precio del dispositivo. Mientras que los juegos de Tiger Electronics con pantallas de segmentos predefinidos solían ser más asequibles, Crash Bandicoot 99X tenía un precio de $29,99. Esto lo hacía más caro que algunos juegos de consolas portátiles como la Gamecom, también de Tiger Electronics. La serie 99X fue anunciada por primera vez en febrero de 1998, cuando solo se mencionó el título Mutwix. No fue hasta julio de ese mismo año cuando un miembro del equipo de Tiger Electronics confirmó en una entrevista la adquisición de los derechos de la franquicia Crash Bandicoot, y anunció que sería el próximo título de la línea Tiger 99X. El 11 de agosto de 1998, se registró por primera vez el dominio 99xgames.com, el sitio oficial de los juegos de la línea Tiger 99X. Según IGN, Crash Bandicoot 99X se lanzó el 1 de agosto de 1998, lo que lo convierte en el tercer juego original de la franquicia en salir al mercado. ¿Quién te conoce Crash Bandicoot World? Sin embargo, este no es el primer juego de Crash Bandicoot que no fue desarrollado por Naughty Dog. Ese honor corresponde a los minijuegos disponibles en el sitio oficial de Crash Bandicoot 2 de Universal. Pero, a diferencia de estos minijuegos, que eran simples clones de otros juegos existentes, Crash Bandicoot 99X fue un proyecto completamente original. Introdujo nuevas mecánicas, niveles exclusivos y su propia trama, convirtiéndolo en el tercer juego 100% original de la serie y en el primero 100% original desarrollado completamente fuera de Naughty Dog. ¿Quién te conoce Crash Bash? O mejor dicho, ¿quién te conoce Docodemo Crash Kun? Este juego también tiene el mérito de ser pionero en varios aspectos dentro de la franquicia. Fue el primer título en incluir personajes y villanos originales no creados por Naughty Dog. ¿Quién te conoce Rillaru? Además, también se convirtió en el primer juego multijugador de la saga. ¿Quién te conoce Crash Team Racing? Asimismo, Crash Bandicoot 99X fue el primer juego portátil de la serie. ¿Quién te conoce Crash Bandicoot The Huge Adventure? O mejor dicho, de nuevo, ¿quién te conoce Docodemo Crash Kun? Por si fuera poco, fue el primer juego de la franquicia en incluir contenido descargable y una tabla de clasificación oficial en línea. ¿Quién te conoce Crash Bandicoot Insane Trilogy? Y, lo que es aún más importante, fue el primer juego de la franquicia en introducir una momia. ¿Quién te conoce Asistente de Laboratorio como una momia? Por otro lado, uno de los desarrolladores de Crash Bandicoot 99X, George Furgan, concedió una entrevista al administrador del sitio web y foro italiano Crash Bandicoot Zone. A continuación, veremos qué tiene para contarnos George Furgan acerca del juego. Hola George.
¿Quieres contarnos algo de ti? Hola a todos. Mi nombre es George Fergan. Soy un desarrollador de juguetes electrónicos y videojuegos. Estuve involucrado en el proyecto Tiger 99X Games. Gracias a esto, estuve involucrado en el desarrollo de Crash Bandicoot para Tiger 99X. Actualmente desarrollo algunos videojuegos electrónicos para varias compañías. El videojuego Crash Bandicoot 99X parece bastante atípico para un juego de Crash, monstruos, demonios, temas de horror. ¿De dónde nació la idea de un juego con temática de horror? Bueno, no deberías verlo como un juego de horror real. El equipo sabía que Crash Bandicoot era como una caricatura de Warner Bros., así que nos inspiramos en películas como La noche del pato viviente o El pato Lucas en el pato cazafantasmas. El hardware hizo el resto. Habiendo una historia totalmente nueva y exclusiva, Crash Bandicoot 99X presentaba también personajes completamente nuevos. ¿Cuál fue la inspiración para los nuevos personajes introducidos en el juego? El equipo se inspiró en las caricaturas de Looney Tunes. Mr. Crumb, el villano principal, se inspiró en Conde Sangrón. La momia se inspiró en Gossamer. El esqueleto se inspiró en el diablo de la película Looney Looney Looney, la película de Bugs Bunny. No recuerdo exactamente la inspiración para el árbol, creo que se inspiró en Piolín, transformado en un monstruo. Al equipo le encantaban las caricaturas de Warner, y a nosotros también nos encantaba Crash. A propósito de estos personajes, nos preguntamos si pertenecen a Tiger, comprada por Hasbro, o a Universal. ¿Puede decirnos algo más al respecto? A Universal, absolutamente. Universal era dueña de todo lo que hicimos para Crash Bandicoot 99X. Todavía recuerdo lo que se dijo entre nosotros en el equipo. Estamos trabajando para Universal. Ojalá fuera el caso. Nos preguntábamos por qué Universal quería poseer personajes como los que hicimos. Nos dijeron que se hacía para prevenir problemas legales en el futuro, y para tener más personajes que usar en la franquicia. Mis hijos, yo y mis sobrinos, todavía juegan Crash Bandicoot. Nunca he visto ninguno de los personajes que creamos. Sabíamos que Crash Bandicoot 99X podía conectarse a la computadora para desbloquear contenido descargable en el juego. Entonces, ¿qué era este contenido descargable para el juego? Un par de niveles extra y contrarreloj, eso es todo lo que recuerdo. Abro un paréntesis aquí, esto podría confirmar, de cierta forma, que el nivel de Turtle Woods, mostrado en el anuncio de Tiger 99X Games, sí era un nivel descargable desde el sitio oficial de 99X Games. Y, aparentemente, Crash Bandicoot 99X también es el primer juego de la saga en incluir el modo contrarreloj. Otra vez, ¿quién te conoce Crash Bandicoot World? ¿Sigues aún la serie Crash Bandicoot? Si es así, ¿cuál es tu personaje preferido? Mis sobrinos y yo estamos jugando Crash Bandicoot Trilogy y el remake de Racing. Es un mundo vibrante y colorido tal como lo recuerdo. Es como jugar a una caricatura. ¿Mi personaje preferido? Crash Bandicoot, por supuesto. ¿Qué opinas del reciente redescubrimiento de tu videojuego y de tus personajes, así como de cosas como las fanart que han recibido recientemente? ¿Qué opinas de la posibilidad de añadir a Mr. Crumb al roster de Crash Team Racing Nitro Fuel? Me enteré de todo esto en los últimos días. Algunos de mis antiguos colegas se pusieron en contacto conmigo y dijeron, George, alguien ha notado nuestro videojuego. Y yo dije, ¿qué? Estoy realmente contento de saber que los fans de Crash Bandicoot han descubierto nuestro trabajo. Quiero que sepan que nosotros amábamos a Crash. ¿Mr. Crumb en Crash Team Racing? Eso sería genial. Me gustaría mostrarle a mi familia que un personaje creado por mi equipo ha llegado tan lejos. Quién sabe, es bueno tener esperanza. Mr. Crumb, Mr. Krull, Mr. Kroon. Tantos nombres para un personaje. ¿Hay una razón detrás de todos estos nombres? Mr. Kroon fue solo temporal. En algunas versiones del juego, ese es su nombre. Hubo debates internos sobre el nombre del personaje. Luego, un chico que trabajaba con nosotros dijo, simplemente llamémoslo así. Su nombre, en broma, es completamente Krull Crumb. Pero oficialmente es solo Mr. Crumb. Estoy seguro de que hay versiones del juego en las que Mr. Krull se ve ligeramente diferente en apariencia, pero no sé si todavía existen por ahí. ¿Cuál es la nacionalidad y la historia de Mr. Crumb? ¿Tiene un arte conceptual de este personaje? Mr. Crumb es un hombre rico tacaño, malvado y antisocial.
antes de morir de causas naturales, usó magia negra para despertar monstruos sobrenaturales, convirtiéndose en uno de ellos también, probablemente porque no quería dejar su tesoro a extraños. Nunca consideramos una nacionalidad para este personaje, pero yo lo vería bien con acento escocés. Desafortunadamente, no tengo ningún arte conceptual conmigo. Tal vez un antiguo colega, Paul, lo tenga. Pero puedo hacer un pequeño boceto de cómo recuerdo los conceptos de Mr. Crumb. Perdón por la mala calidad del dibujo, hace mucho que no dibujo. Además de Crash Bandicoot 99X, ¿ha realizado otros videojuegos a los que habríamos podido jugar? Seguí trabajando en juegos digitales para compañías como McDonald's. Puede que recuerden los juegos electrónicos de Sonic the Hedgehog, o el juego electrónico de Spyro, el que se desarrolla en un laberinto. Gracias por todas tus respuestas, George. Gracias a tus respuestas sabremos mucho más sobre uno de los juegos más oscuros de la serie Crash Bandicoot. Que tengas un buen día. Gracias a ustedes. Y gracias a los fans de Crash por descubrir este viejo juego. Que la máscara los acompañe. Tiempo después de esta entrevista, George Thorgan decidió compartir más sobre su trabajo en Crash Bandicoot 99X y creó un perfil en ArtStation. Allí, subió nuevamente su reciente ilustración de Mr. Crumb, junto con otras imágenes inéditas de los jefes del juego y de Mr. Krull. Estas ilustraciones permitieron a los fanáticos observar con mayor detalle la apariencia de estos villanos, además de revelar información adicional gracias a las descripciones que Fergan incluyó en cada una. Mr. Crumb, diseñado para el videojuego Crash Bandicoot, para Tiger 99X. Mr. Crumb es el fantasma de un viejo escocés rico, malvado, egoísta y sin amigos. Poco antes de su muerte, convocó espíritus malignos para proteger su tesoro, convirtiéndose también en un fantasma porque no confiaba en sus guardianes. Desafortunadamente para él, su enemigo fue Crash Bandicoot. La inspiración para este personaje proviene de Conde Sangrón, del show de los Looney Tunes. A pesar de ser uno de los primeros personajes de la franquicia que no fue creado por Naughty Dog, me parece increíble cómo Mr. Crumb ha tocado los corazones de muchos fanáticos alrededor del mundo. Me enteré de esta petición, de Crumb Crew, solo después de ver un vídeo italiano dedicado al videojuego. Solo puedo sentirme feliz por esto, y espero que el regreso de este personaje haga muy felices a los fans que lo solicitaron. Los fans son la fuerza de todo, nunca lo olviden. Torrenting, uno de los secuaces de Mr. Crumb. Diseñado para el videojuego Crash Bandicoot, para Tiger 99X. Es un monstruo que vive dentro de un árbol. Podría decirse que es un tronco viviente. La inspiración para este personaje proviene del monstruo Piolín, del show de los Looney Tunes. No hay mucho que decir sobre este personaje. Apenas habla. A menudo gruñe o susurra algún nombre de planta exótica. Tiene la personalidad de un niño, lo que lo hace peligroso porque no tiene frenos inhibitorios. Grumbler, uno de los secuaces de Mr. Crumb. Diseñado para el videojuego Crash Bandicoot, para Tiger 99X. Es una momia que lleva pantuflas azules. La inspiración para este personaje proviene de Gossamer, del show de los Looney Tunes. Siempre hemos visto a Grumbler como un personaje que en realidad intenta tener amigos, pero su apariencia y su fuerza al abrazar a las personas, apretándolas, hacen que no tenga amigos. Digger, uno de los secuaces de Mr. Crumb. Diseñado para el videojuego Crash Bandicoot, para Tiger 99X. Es un esqueleto de un diablo mexicano con una gran barbilla y un bigote. La inspiración para este personaje proviene del diablo en Looney Looney Looney, la película de Bugs Bunny. Digger es un esqueleto mexicano. Durante el desarrollo del juego, nunca pensamos en una personalidad real para el personaje. Esto me lleva a muchos años atrás. Este dibujo es una representación de cómo algunos de los chicos del equipo querían que fuera Mr. Crumb, aquí llamado Mr. Krull. Nuestro pequeño equipo estaba dividido en dos facciones, aquellos que querían a Mr. Crumb como un fantasma, y aquellos que querían a Mr. Krull como la cabeza de un espantapájaros. Tuvimos la oportunidad de publicar el mismo juego en dos plataformas diferentes, la versión 99X, seguramente la más poderosa, y una versión económica en LCD. Intentamos mantener a todos contentos. Así que los chicos involucrados en la versión 99X hicieron a Mr. Crumb, que también recibió el nombre de Krull Crumb, mientras que los chicos involucrados en la versión LCD continuaron con Mr. Krull. Considerándolo todo, podríamos decir que Mr. Crumb y Mr. Krull eran dos personajes totalmente diferentes. Seguro que fue algo confuso, pero lo importante para nosotros era entretener a los pocos clientes que tendríamos y divertirnos nosotros mismos. No queríamos peleas internas. En realidad,
No sé si la versión económica en LCD llegó alguna vez al mercado. Estoy seguro de que existen algunas copias, principalmente por un vídeo de YouTube que vi hace algún tiempo. Este boceto, hecho por mí en 2021, es un homenaje a esos tiempos. La inspiración para esta cabeza de espantapájaros proviene de Waldo, el personaje del libro ¿Dónde está Wally? El creador original de este diseño, Dave, lamentablemente falleció recientemente. Este dibujo también es un recordatorio de los buenos momentos que pasamos juntos. Me disculpo nuevamente por mi mal estilo de dibujo, pero la edad juega trucos con mi vista, y nunca he sido un buen ilustrador. Que la máscara los acompañe. Aunque Mr. Chrome y dos de sus secuaces fueron incorporados en Crash Bandicoot On The Run, su llegada al juego no fue casualidad. Su inclusión fue posible gracias al esfuerzo y la pasión de los fans. Para entender cómo sucedió esto, es necesario remontarnos a los primeros intentos de la comunidad por rescatar del olvido a Crash Bandicoot 99X. En la actualidad, este juego de Tiger 99X es bastante conocido entre los fans acérrimos de la franquicia. Sin embargo, durante muchos años fue prácticamente un título desconocido. Aunque algunos jugadores que lo adquirieron en su momento estaban al tanto, la falta de documentación y de información accesible hizo que este título se perdiera entre las sombras. La información disponible era escasa y fragmentada, lo que dificultaba que nuevos jugadores descubrieran su contenido. El mayor impulso en el redescubrimiento de este juego y su integración en la historia de Crash Bandicoot se debe en gran parte a un fan de la comunidad italiana, Daniku94. Este apasionado seguidor de la saga se ha hecho un nombre dentro de la comunidad por sus constantes aportes y descubrimientos relacionados con la franquicia. También es el administrador del sitio web y foro italiano Crash Bandicoot Zone, que vimos anteriormente en el video. El 14 de diciembre de 2017, Daniku94 subió a su canal de YouTube un video titulado El juego secreto de Crash Bandicoot. En este video, relató cómo un amigo suyo, llamado Carlo, le envió un archivo PDF con un manual escaneado de un juego desconocido de Crash Bandicoot. Este documento había sido encontrado en el sitio web de Hasbro. Carlo fue quien inició, sin saberlo, una reacción en cadena que llevaría al redescubrimiento y resurgimiento de Mr. Chrome y sus secuaces. Grande el Carlo. El contenido del video de Daniku94 se centraba principalmente en proporcionar información extraída del manual y del empaque de Crash Bandicoot 99X, ya que era todo lo que se conocía hasta ese momento. Aunque probablemente no fue la primera persona en mencionar la existencia del juego, fue este video el que incentivó a la comunidad italiana a iniciar una búsqueda en la web que llevó al descubrimiento de mucha más información sobre el título. Casi 2 años después de ese video, el 22 de octubre de 2019, Daniku94 publicó un segundo video en su canal de YouTube titulado Crash 99X, Génesis del juego más oscuro de la serie, en el que ofreció más información sobre el juego gracias a la investigación y los descubrimientos realizados por la comunidad italiana de Crash Bandicoot tras su primer video. En este video, habla sobre la Tiger 99X y el Crash Bandicoot de esa consola, su precio, fecha aproximada de lanzamiento, jugabilidad, características del juego, los nuevos personajes que incluye, muestra su anuncio televisivo, entre otras cosas. Casi 2 meses después de ese video, el 13 de diciembre de 2019, Daniku94 publicó en Twitter una imagen editada de Mr. Chrome conduciendo un kart en Crash Team Racing Nitro Fuel. Su objetivo era doble: por un lado, mostrar cómo se vería este personaje dentro del juego y, por otro, darlo a conocer a más jugadores. Para aumentar su difusión, también compartió el tweet en el subreddit de Crash Bandicoot. Este simple gesto desencadenó una gran ola de curiosidad entre los fans de todo el mundo. Muchos se preguntaban quién era Mr. Chrome, ya que su diseño resultaba intrigante y desconocido para la mayoría. Para responder a estas preguntas, Daniku94 no solo les explicó quién era, sino que también creó una página en la Bandipedia con toda la información recopilada sobre el juego Crash Bandicoot 99X. Además, en los comentarios de su publicación en Twitter y Reddit,
compartió su segundo video sobre Crash Bandicoot 99X, asegurando que más personas conocieran este misterioso juego. Uno de los mayores logros de esta iniciativa fue llamar la atención del propio George Fergan, quien, al ver el video de Daniku94, decidió ponerse en contacto con él. En un acto de amabilidad, Fergan accedió a concederle una entrevista para responder a varias preguntas que los usuarios del subreddit de Crash Bandicoot y el foro Crash Zone se hacían sobre Crash 99X y la creación de Mr. Chrome. Esta entrevista es la misma que repasamos en la sección anterior de este video, la cual fue publicada en el sitio Crash Bandicoot Zone el 21 de diciembre de 2019. A raíz de esta creciente popularidad por Mr. Chrome generada por el tweet y la publicación de Reddit de Daniku94, nació un movimiento en la comunidad conocido como la Chrome Crew. El nombre fue acuñado por un usuario eliminado en Reddit y rápidamente adoptado por otros miembros de la comunidad. Junto a Daniku94, los usuarios, Pauline Piastro y Zoro the Great, también conocido como Zoro Carlos, fueron los primeros en impulsar este movimiento, el cual pronto se expandió a muchos otros fans. La Chrome Crew era un movimiento donde varios fans de Crash en Reddit y en Twitter creaban memes y fanarts de Mr. Chrome, imaginando cómo podría ser su rediseño si llegara a Crash Team Racing Nitro Fuel. Aunque en un principio todo surgió como una broma, pronto el movimiento Chrome Crew empezó a tomar en serio la posibilidad de ver a Mr. Chrome como un personaje jugable en una Grand Prix de Nitro Fuel. Esto no era para nada descabellado, ya que, recordemos, en diciembre de 2019 Vinox reintrodujo personajes poco conocidos, como Yaya Panda. Incluso recuperaron el mito del personaje descartado de CTR, Fasti, transformándolo en un nuevo personaje llamado Hasty para evitar problemas de derechos de autor. Además, trajeron de vuelta a Rila Ru y a Chicky Stu, personajes que solo habían aparecido en un único juego de la franquicia. Sin embargo, no todos compartían el entusiasmo por este movimiento. Algunos jugadores consideraban a Mr. Chrome un simple personaje meme y criticaban la iniciativa, argumentando que había otros personajes más importantes que merecían ser incluidos en el juego. A pesar de esto, la Chrome Crew persistió en su objetivo e intentó llamar la atención de Vinox para que consideraran a Mr. Chrome en una futura actualización de Crash Team Racing Nitro Fuel. A pesar del entusiasmo y los esfuerzos de la Chrome Crew, Mr. Chrome nunca llegó a ser un personaje jugable en Crash Team Racing Nitro Fuel. Sin embargo, la pasión y dedicación de los fans no fueron en vano. Su impacto llegó a los oídos del equipo detrás de Crash Bandicoot on the Run, y fue ahí donde Mr. Chrome y sus secuaces finalmente tuvieron su merecido regreso. El 9 de julio de 2020, Steven Jarrett, líder creativo de Crash Bandicoot on the Run, reveló la gran noticia en una entrevista con GameSpot. Durante la conversación, le preguntaron cuántos jefes de los juegos clásicos de Crash Bandicoot regresarían en esta nueva entrega. Su respuesta sorprendió a todos. Oh, hombre, estamos profundizando mucho. Uno de mis favoritos es de, creo que 1998, cuando salió una consola portátil de Tiger Electronics llamada 99X. Tenía un jefe llamado Mr. Chrome. Esto probablemente sea un poco atrevido de nuestra parte, pero es algo así como un favorito de los fans. La gente pedía que lo incluyeran en un juego de Crash. Así que pensamos. Oh, hombre, tenemos que tenerlo en nuestro juego. Es un jefe bastante oscuro y perdido que va a aparecer en nuestro juego. Con estas palabras, Steven Jarrett confirmó lo que muchos habían deseado: la Chrome Crew había logrado su objetivo. Después de más de 2 décadas en el olvido, Mr. Chrome regresaría en un juego oficial de Crash Bandicoot. Tras este inesperado anuncio, Daniku94 se puso en contacto nuevamente con George Fergan para preguntarle qué pensaba sobre el regreso de Mr. Chrome en un nuevo título de la franquicia después de 23 años de ausencia. Fergan respondió lo siguiente. Hola Daniele, no puedo creerlo, esto es increíble. Solo han pasado unos meses desde que tú y yo hablamos sobre Cram y el videojuego, y no tenía idea de que llegaríamos tan lejos. Estoy realmente conmovido y quiero agradecer a los fans de Crash, muchísimas gracias por hacer esto posible. Me pregunto cómo se verá el Mr. Cram según los nuevos desarrolladores, estoy ansioso por mostrarles ese personaje a mis sobrinos. Atentamente, George. Luego, el 14 de agosto de 2020, George Fergan creó una cuenta en ArtStation y publicó su dibujo de Mr. Chrome, acompañado de sus interpretaciones sobre cómo recuerda a los secuaces de Mr. Chrome y a Mr. Cruel.
Además, compartió información adicional acerca de estos personajes gracias a las descripciones que incluyó en cada ilustración. También reveló su nombre completo, ya que anteriormente solo se hacía llamar George Chefe, y aquí finalmente dio a conocer su nombre completo como George Fergan. En la sección anterior de este video ya revisamos la página de ArtStation de George Fergan, así que continuemos. Más tarde, a inicios de diciembre de 2020, en algunos mercados, se lanzó una versión preliminar de Crash Bandicoot on the Run. Esta versión aún no estaba disponible de manera global, pero su contenido dejó pistas sobre lo que estaba por venir. Entre sus archivos internos, los Data Miners descubrieron algo que emocionó a la comunidad, datos relacionados con Mr. Chrome, lo que confirmaba oficialmente su inclusión en el juego. Solo unos días después, el 9 de diciembre de 2020, la data miner conocida en Twitter como Famulaidor64 o Amber, extrajo los datos de esta versión del juego. Junto a Daniku94, lograron extrapolar el modelo de Mr. Chrome, revelando por primera vez su rediseño para Crash on the Run ante los ojos de la comunidad. Lo curioso de este nuevo diseño es que parecía haber tomado inspiración de conceptos creados por los propios fans. En la publicación de Reddit de Daniku94 mencionada anteriormente, un usuario eliminado comentó lo siguiente, refiriéndose a Mr. Chrome. ¿No es él, el espíritu de un anciano rico y avaro? Pueden jugar con eso. Como darle un monóculo o un sombrero de copa o algo así. En el movimiento de la Chrome Crew se jugó mucho con ese concepto, también incluyéndole muchos anillos con joyas en los dedos y un traje elegante, dándole a Mr. Chrome una apariencia más refinada y excéntrica. Sin embargo, creo que uno de los diseños más destacados fue el realizado por el usuario Mr. Caputo. ¿Les parece familiar? Pues sí, parece que la artista conceptual que rediseñó a Mr. Chrome para Crash on the Run, Aurelia de Boar, probablemente tomó inspiración de este diseño para crear el nuevo diseño de Mr. Chrome. También es factible que recurriese a otros fanarts para incorporar detalles puntuales, por ejemplo, el dibujo de Zoro Carlos, pudo haberse inspirado tanto en los anillos como en el bolsillo delantero de la chaqueta para integrarlos en su propio diseño de Mr. Chrome. Es importante señalar que estos fanarts fueron publicados en diciembre de 2019, en pleno auge del movimiento Chrome Crew, mientras que el rediseño oficial de Mr. Chrome se filtró en diciembre de 2020, exactamente un año después. Esto fue lo que comentó Mr. Caputo sobre el nuevo diseño de Mr. Chrome en Crash on the Run. Todavía estoy sorprendido de cómo se inspiraron en muchas fanart. En particular noto que fui yo quien se acercó más. Cabe destacar la lengua blanda que sale de la boca. Además, como dato curioso, algunos de los artes conceptuales de Mr. Chrome lo muestran con bigote, similar al diseño de Mr. Caputo. Poco después de que se filtrara el rediseño de Mr. Chrome en Crash Bandicoot on the Run, el 13 de diciembre de 2020, George Fergan decidió rendir homenaje al trabajo de Aurelia de Boar, la artista conceptual que había dado nueva vida al personaje. Para ello, publicó en su página de ArtStation una ilustración de Mr. Chrome con su nueva apariencia en On the Run. El dibujo estuvo acompañado de las siguientes palabras. Mr. Chrome está de vuelta, gracias a todos. Mr. Chrome regresará en un videojuego de Crash Bandicoot que llegará a los teléfonos móviles. Quiero agradecer a todos los fans que han dado a conocer nuestro videojuego y sus personajes al mundo. También me gustaría agradecer profundamente al equipo de King, y a la diseñadora del nuevo Mr. Chrome, Aurelie de Boar. Este dibujo es un pequeño homenaje a su maravillosa interpretación de este personaje. Además, este es mi primer dibujo digital, así que por favor disculpen mis habilidades limitadas. Es un dibujo que quise hacer para el equipo de King y para todos los fans que aprecian nuestro videojuego y a los jefes que forman parte de él. No puedo esperar a ver las caras de mis antiguos compañeros de equipo, y especialmente las de mis sobrinos. ¿Se sorprenderán con este regreso? Sinceramente, espero que sí. Larga vida al Bandicoot. Con cariño, George Fergan. Este gesto no pasó desapercibido y la respuesta de Aurelia de Boar a este homenaje no se hizo esperar. ¡Wow! Muchas gracias, George. Tu homenaje es hermoso y muy emotivo. Se lo mostré al resto del equipo y les encantó. Cuando volvamos a trabajar en la oficina, estaremos encantados de imprimirlo y colgarlo en la pared junto al diseño original que creaste. Mientras tanto,
el desarrollo de Crash Bandicoot on the Run avanzaba y finalmente, el 15 de febrero de 2021, comenzó a distribuirse una beta temprana del juego a un grupo selecto de usuarios. Esta versión incluyó por primera vez a Mr. Chrome, junto con uno de sus secuaces, Torn Thing, cuyo diseño se basó en el boceto de George Fergal. El personaje conservó la casita de pájaro colgando en una de sus ramas y respetó el concepto de ser un monstruo dentro de un árbol. Ambos fueron incorporados al juego como jefes a los que los jugadores podían enfrentarse. Sin embargo, el primer registro en video donde se pudo ver a Mr. Chrome y a Torn Thing en acción no apareció sino hasta el 8 de marzo de 2021, cuando el usuario Terra Games subió un gameplay a su canal. Fue en ese momento cuando la comunidad pudo observar cómo estos personajes habían sido integrados al juego y cómo funcionaban dentro de la jugabilidad. No obstante, la mayoría de los jugadores tuvo que esperar hasta el 25 de marzo de 2021, cuando Crash Bandicoot on the Run fue lanzado oficialmente en todo el mundo. Solo entonces, los fans pudieron enfrentarse personalmente a Mr. Chrome y a Torn Thing, cerrando así un ciclo que había comenzado como una simple curiosidad en Crash Bandicoot 99X, y que terminó con su merecido regreso a la franquicia. También vale la pena mencionar que se compusieron temas originales para Mr. Chrome y Torn Thing hechos por Sebastian A. En particular, la música de Mr. Chrome destacó por su ritmo animado y estilo funky, una elección que encajaba perfectamente con la vibra extravagante y elegante del personaje. El tema de Mr. Chrome es el que estás escuchando de fondo en este momento. De todos modos, escuchemos una muestra de la canción sin mi narración, acompañada por Mr. Chrome realizando las animaciones que realiza en el juego. Estas animaciones fueron creadas por Alexander Hakan, uno de los animadores de Crash Bandicoot on the Run. Un día después del lanzamiento oficial del juego, el 26 de marzo de 2021, las redes sociales de Crash Bandicoot on the Run compartieron varios diarios de desarrollo sobre el diseño de personajes, donde los desarrolladores explicaron su proceso creativo. Fue ahí donde Aurelia de Bois reveló más detalles sobre la inspiración detrás del nuevo diseño de Mr. Chrome. Fue muy divertido recuperar la esencia del diseño original de Mr. Chrome y acentuar esa vibra de jazz elegante. También quise incluir mi amor por las películas de Tim Burton de los años 90, especialmente Beetlejuice y Oogie Boogie, que fueron grandes inspiraciones. Unos meses después, el 3 de mayo de 2021, las redes oficiales del juego compartieron una ficha de personaje dedicada a Mr. Chrome, la cual ofrecía una descripción de su trasfondo. Mr. Chrome. Nos hemos reunido hoy para hacer malabares con esa dulce carne directamente de tus huesos. Especie, fantasma, malvado. Gustos, oro, joyas y otros tesoros. Disgustos, intrusos, tener amigos. Visto por primera vez, Crash Bandicoot 99X, 1998. Los únicos amigos que Mr. Chrome conoce son sus tesoros. Después de vivir una vida llena de codicia, ha surgido desde más allá de la tumba para proteger sus pertenencias. Mr. Chrome regresa 23 años después de su aparición original en Crash Bandicoot 99X. Llega a la fase Road to Ruin y pone a prueba tu suerte contra él y sus esbirros. Posteriormente, el 23 de septiembre de 2021, poco después del 25 aniversario de Crash Bandicoot, se lanzó la sexta y última temporada de Crash Bandicoot on the Run, titulada La Dimensión de los Gritos de Mr. Chrome.
En esta actualización, se introdujo a otro de los secuaces de Mr. Chrome como mini-jefe, Grumbler. Como podemos apreciar, el diseño de Grumbler se inspiró directamente en el arte que George Forgan creó del personaje y publicó en su página de ArtStation, manteniendo las icónicas pantuflas que lo caracterizan. Esto consolidó aún más el reconocimiento del trabajo original detrás de Crash Bandicoot 99X y su impacto en la comunidad de fans. Aunque, desafortunadamente, Grumbler nunca recibió un tema musical propio como en el caso de Mr. Chrome ni Torrent Ting. También, lamentablemente, el último de los secuaces de Mr. Chrome, Digger, nunca llegó a ser incluido en el juego. A la fecha de publicación de este video, su única aparición en la franquicia sigue siendo en Crash Bandicoot para Tiger 99X, permaneciendo atrapado en aquel título olvidado. Además, Mr. Cruel tampoco llegó a Crash on the Run, en caso de querer considerarlo un personaje distinto al de Mr. Chrome, por lo que, hasta la fecha de este video, Mr. Cruel también cuenta con una única aparición en toda la saga. Ya para finalizar, echemos un vistazo a las ilustraciones de Mr. Chrome y sus secuaces realizadas por Aurelia de Bois, junto con sus modelos en 3D creados por Stefano Bernardi, para Crash Bandicoot on the Run.